Hola, en este capítulo de la serie estaremos aprendiendo sobre la propiedad Sorting Layer y Ordering Layer del componente Sprite Renderer. Todo esto con el propósito de crear la parte visual de nuestro juego, el escenario, el jugador, los enemigos, etc. Como te expliqué, dentro de la escena podemos intercambiar entre dos modos, el modo 2D y el modo 3D. Esto no tiene nada que ver con la configuración del proyecto. Más que nada, Unity nos permite intercambiar entre estos dos modos porque nos facilita ver qué está sucediendo con los objetos dentro de la escena. Veamos un ejemplo rápidamente. En la escena tengo el cubo que creamos en el tercer capítulo con sus valores en el transform reiniciados. Y en la cámara, de igual manera, solamente en el eje Z de su posición tengo el valor de -10, de tal forma que pueda estar viéndose en la ventana de juego. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a navegar dentro de la escena, posicionándonos en un lugar en el cual podamos simular que nosotros fuéramos los que estuviéramos sosteniendo la cámara. Ahora creemos dos objetos de tipo 2D, 2D Object, Sprites y seleccionamos Square. Voy a utilizar el atajo de teclado Control D o Command+D para crear una copia de él. Vamos a reiniciar sus propiedades en su componente Transform. Además de hacerlo como lo hemos hecho anteriormente, también podemos editar sus valores directamente a mano. Selecciono el primer sprite en la jerarquía y en su posición X le doy un valor de 0, en Y 0 y en Z 0. Lo mismo para el segundo sprite. Además vamos a cambiarle su color dentro de su componente Sprite Renderer. En la propiedad de color seleccionamos un color rojo, por ejemplo. Todos los objetos en la escena están en la misma posición en cada uno de sus ejes. Y si selecciono la cámara para visualizar qué está viendo ella, efectivamente, a pesar de que todos los objetos están en la misma posición, el que se está viendo es el cubo, ya que al ser un cubo tiene un frente. Voy a seleccionar el primer sprite en la jerarquía y lo voy a mover ligeramente en su eje horizontal. Ahora si seleccionamos la cámara en la jerarquía, podemos ver cómo ahora se puede ver. También si vamos a la sección de Game, a la ventana de Game, ahí lo tenemos. Ahora voy a tomar mi segundo sprite y lo voy a mover a la misma posición en la que moví el primero. En conclusión, usar el modo 3D cuando estamos trabajando en un proyecto 2D es buena idea, ya que nos permite ver qué está sucediendo con los objetos que están en la escena y si la cámara los está viendo o no. Olvidémonos del modo 3D y volvamos al modo 2D. Vamos a la ventana de Scene y en la opción 2D damos clic. Ahora estamos de vuelta al modo 2D y es el modo en el que estaremos trabajando a lo largo de la serie. Vamos a eliminar el cubo y además vamos a reiniciar los valores del transform de ambos sprites. Vamos a comenzar eliminando el cubo en la escena. Vamos a la jerarquía y en nuestro teclado presionamos Delete. Ok, borré el nombre, seleccionamos y damos clic en Delete en el teclado. Podemos modificar las propiedades de dos objetos o más a la vez, manteniendo presionado Control o Command si se hace en Mac. Seleccionamos el primer sprite y sin soltar la tecla, también seleccionamos el segundo. De esta forma, ahora podemos modificar sus propiedades de ambos a la vez. Vamos a su componente Transform y damos clic en Reset. Volvemos al mismo dilema, tenemos dos objetos en la misma posición. Entonces, ¿cómo la cámara decide quién debería verse? Bueno, lo que suele hacer es optar por cualquiera de los que haya disponibles. Si damos clic en la cámara en la jerarquía, podemos ver que el que eligió ella es el sprite de color rojo. A pesar de que ambos están en la misma posición, el único que se va a ver es precisamente este sprite. Cuando estamos trabajando con sprites, es buena práctica hacer uso de las propiedades Sorting Layer y Ordering Layer, que contiene el componente Sprite Renderer de cualquier objeto 2D. El Sprite Renderer es el componente que tiene cualquier Game Object que contenga un sprite. Su función es mostrar o renderizar los sprites en pantalla, así como modificar sus características o propiedades. Por ejemplo, seleccionamos cualquier sprite en la jerarquía o directamente en la escena y revisemos su componente Sprite Renderer. Para seleccionar un objeto que está en la escena, en este caso un objeto que es un sprite, lo hacemos con la herramienta dedicada especialmente para sprite, que es la herramienta llamada Rectool. Su atajo de teclado es la tecla T. Ahora ya podemos ver a su componente Sprite Renderer dentro del inspector. En la sección Addition Settings encontramos a la propiedad Sorting Layer, que nos permite crear categorías o capas
para agrupar sprites. Creemos una nueva capa, damos clic por aquí, Add Sorting Layer, ahora damos clic al símbolo más y nombramos a esta nueva capa escenario. También podemos eliminar cualquier capa que hayamos creado. Teniéndola seleccionada, damos clic al símbolo de menos. Control Z porque no queremos eliminarla. Ahí la tenemos de nuevo. Seleccionemos el mismo sprite en la escena y ahora podemos elegir la capa recién creada, lo que va a ocasionar que este sprite ahora pertenezca a ella. La siguiente propiedad Orden in Layer nos permite establecer un orden de prioridad entre todos los sprites que pertenecen a una capa en particular, en nuestro caso a la capa escenario. Entonces si vamos al inspector y seleccionamos nuestro primer sprite, el sprite de color blanco, y le asignamos la capa escenario y establecemos que su orden en esa capa sea de 1. Lo que va a suceder es que este sprite ahora va a tener prioridad, es decir, va a verse por encima del sprite de color rojo, que como podemos ver en su orden in layer, tiene un valor de 0. Así que la idea aquí es que cuando dos sprites o más pertenezcan a una misma capa, el que va a tener prioridad respecto a la cámara será aquel que tenga un valor superior en el campo Order in Layer. Para ir terminando, te quiero mostrar algo rápidamente. Si vamos al modo 3D y hacemos que el sprite rojo esté por delante del blanco, por lo tanto debería verse en lugar de este, esto no va a suceder, como podemos ver, ya que al estar trabajando con la propiedad Order in Layer, es como si estuviéramos ignorando los valores de su posición en la escena y apegándonos a lo que dice el valor de la propiedad Order in Layer. Reiniciemos el valor en Z de la posición del segundo sprite, el de color rojo, y volvamos al modo 2D. Si en la escena estás demasiado cerca de los objetos, como yo, podemos ir al inspector y seleccionamos la cámara y ahora posamos el cursor dentro de la escena y presionamos la tecla F. De tal forma que ahora tenemos una mejor visión de lo que está viendo nuestra cámara en el modo 2D. También quiero que te asegures que el componente de la cámara dentro de su propiedad proyección esté configurada en el tipo de proyección orthographic, que es el tipo de proyección que utilizamos cuando estamos trabajando en un proyecto 2D. En cambio, si estuviéramos trabajando con un proyecto en 3D, nos interesaría que el modo de proyección fuera Perspective, es decir, que la cámara pudiera captar los objetos con perspectiva. Además de la propiedad de proyección, tenemos otras propiedades interesantes dentro del componente cámara, como Background, que nos permite modificar el color del fondo de la cámara. A mí me gusta tal como está, así que lo voy a dejar así. En este capítulo aprendimos sobre las propiedades Sorting Layer y Ordering Layer y cómo nos ayudan a modificar el orden de prioridad entre los sprites a la hora de verse en la cámara. También aprendimos cuál es la funcionalidad del componente Sprite Renderer y cómo el modo 3D nos ayuda a visualizar qué está sucediendo con los objetos en la escena cuando estamos trabajando en un proyecto 2D. Conocimos también la propiedad Projection del componente cámara y por qué es importante configurarla al modo orthographic cuando se trabaja en un proyecto 2D. En el siguiente capítulo estaremos importando todo el material necesario para construir nuestro escenario, así como el personaje, los enemigos, etc.